sanitaria en el que muchos negocios se han visto interrumpidos de manera tajante por la toma de previsiones sanitarias. Sin embargo, ese tema no solamente debe causar impacto para mejorar la negatividad de lo que hoy se está generando como resultado de esa contingencia, sino debe ser un tema que tomemos como base para la formación de empresas y la planeación a futuro del desarrollo de nuestros negocios. Por eso es que en Comce Veracruz hemos tomado de manera muy directa ese tema y queremos presentárselos en una manera muy general a nuestro público asistente y a través de un especialista como lo es el maestro Marcelo Escalante, quien forma parte de nuestro consejo consultivo. Queremos brindarles todos los detalles de este importante tema que es la continuidad de negocio. Y bueno, antes de comenzar de lleno con nuestro ponente, quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, así como a NAFIN Bancomex, por la colaboración que siempre han generado con nosotros en la realización de estos webinars y en su promoción. Nos acompaña el director de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, el ingeniero Luis Manuel Cuevas. Muchas gracias, Luis Manuel, por acompañarnos. Igualmente tenemos el agrado de contar con algunos de nuestros consejeros consultivos de Comce Veracruz, lo cual es gratificante que nos estén acompañando. Muchas gracias, licenciada Trujillo, por estar con nosotros. Y de la misma forma, destaco la presencia de nuestro presidente de Comce Veracruz, el licenciado Gerardo Cárdenas. Muchas gracias por acompañarnos y encabezar esta comitiva presente dentro de este webinar. Bueno, pues sin más preámbulos, me voy a permitir presentar a nuestro expositor, el licenciado Marcelo Escalante. Marcelo tiene una amplia experiencia en torno al desarrollo de negocios. Durante muchos años se ha desempeñado en ámbito de comercio exterior, pero también en el área de planeación y desarrollo empresarial, lo cual le da un perfil característico para poder brindarle el apoyo sustancial que las empresas y los negocios necesitan en este momento para poder generar escalabilidad y sobre todo salir del atolladero que es esta crisis. Esos son algunos datos importantes de su trayectoria. Actualmente es director corporativo de HE, asimismo representante en Veracruz del Instituto de Mejores Prácticas Corporativas. Y bueno, es una gran ventaja que tenemos porque al tener un aliado de esta magnitud en el impulso para la conformación de empresas formales y con un gobierno corporativo, da solidez a nuestro sistema económico. Y bueno, sin más preámbulos, Marcelo, quien nos acompaña, voy a permitirme cederte el uso de la voz y de la pantalla para que nos presentes este tema importante que es continuidad de negocios. Así que adelante. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Gracias, presidente de Comce en Veracruz. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Veo a los consejeros aquí también acompañándonos. Ingeniero Luis, muchas gracias por parte de Segedcop. Pues bueno, voy a compartir la pantalla. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que buscamos en esta situación de contingencia? ¿O qué es lo que buscamos ante situaciones como la que ocurre al día de hoy, que sin lugar a dudas no tiene precedente, pero que realmente nos pone en una condición de observar cuáles son nuestras debilidades ante un evento de la naturaleza o ante un evento provocado de manera intencional o no intencional por las personas? Estoy tomando como base para esta presentación un estándar que se utiliza a nivel internacional y que en un principio solamente estaba guiado hacia el tema de las tecnologías de la información. Sin embargo, en virtud de todos los acontecimientos, principalmente a partir del 2009, es que se cambia la estructura de este estándar y se amplía su contexto hacia todos los puntos de la organización, desde
finanzas, administración, planeación estratégica, comercialización, todas aquellas áreas que se consideran como parte de nuestra estructura estratégica de la organización ya son integradas a este estándar internacional, el ISO 22301, con su versión 2019. Porque el año pasado tuvo esta última modificación en donde se convierte en una herramienta estratégica de la organización para poder atender no solamente el área de tecnologías de la información, sino todo el contexto y tener bien identificados cuáles son los puntos en donde podemos estar cometiendo alguna omisión o en donde nos podemos ver impactados. Y justamente me voy a pasar directamente a la parte práctica. Voy a hablar desde el punto de vista de la parte práctica, voy a hablar desde el punto de vista de la organización, viendo cómo podemos identificar estos puntos. No estoy. Permítanme un segundo. ¿Sí logran ver la pantalla ahí? Ahora sí la vemos, Marcelo. Es que la pongo en presentaciones cuando está... Yo sí la veo. Permítanme un segundo, es que justo cuando la pongo en presentación... ¿Se ve allí? No, ahí no se ve. Ok. Voy a tratar de colocarla una por una de las hojas porque al colocarla en presentación está marcándome aquí error y creo que ustedes no lo observan. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es poner cada una de las pantallas para que ustedes observen. ¿Ahí se logra ver bien? Si alguien me puede decir si están viendo bien la pantalla. Sí, se ve. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces quiero ir directamente al tema de la parte práctica, de cómo podemos atender estas contingencias y que en teoría esto debería de ser una planeación previa y no esperar a que ocurra. Nosotros le llamamos la construcción de los escenarios. ¿Y qué es la construcción de los escenarios? Es este punto en donde tú pones un escenario crítico para identificar qué es lo que te puede impactar dentro de la organización y cómo evitarlo para que te impida la continuidad del negocio. Nosotros hacemos esta estructura a través de una matriz crítica, o le llamamos la matriz crítica, que cuenta con estos elementos. Y en cada uno de ellos vamos identificando cómo es que vamos a atender este evento de la naturaleza o provocado de manera intencional o no intencional. Un ejemplo de ello es, tenemos un procedimiento, actividad, producto, servicio o proceso crítico. Un ejemplo podría ser el tema de lo que está ocurriendo al día de hoy. Estamos teniendo que trabajar desde casa. Nuestros procedimientos que normalmente realizamos de manera operativa en físico, hoy tenemos que estarlos trabajando desde casa. Entonces el escenario era la atención del producto o servicio a la distancia. Este procedimiento o la identificación de este procedimiento y cómo lo impacta, tenemos que crear, literalmente se crean los escenarios en los que nos pueda impactar a la organización. ¿Cómo se crea el escenario? El escenario es tomando una idea hipotética de cómo podría impactarme en la operación el que exista una pandemia o el que exista el corte de la operación por alguna situación de salud o algún corte por alguna situación, por un evento de inundación, de huracán. Todos estos eventos se colocan en los escenarios. Y el escenario lo describimos con todo lo que puede impactarnos, es decir, se detiene la operación en virtud de una pandemia que afecta como una situación de emergencia de salud.
esa emergencia de salud nos impide presentarnos en las oficinas y eso produce un impacto a la organización. Por poner un ejemplo, ¿cuáles serían las consecuencias en las que estamos involucrados cuando ese escenario se vuelve realidad? ¿Cuáles son las consecuencias? El corte de la operación, el corte de la prestación del servicio, el que puede existir algún colaborador que se vea infectado o que no pueda estar prestando los servicios desde su casa porque no cuenta con las herramientas para poder hacerlo. Entonces, todas esas consecuencias se colocan en esta matriz crítica. Ahora, para poder calificarla, para poder saber qué tanto daño o qué tanto impacto produce a la organización, nosotros analizamos datos y le damos una probabilidad, siempre que tengamos datos históricos. De lo contrario, tenemos que de manera arbitraria crear o tomar la decisión de cuánta sería la probabilidad en virtud de nuestras operaciones para determinar qué tan probable sería que un evento con esas características y en esas condiciones podría impactarnos. ¿Qué tan probable es que haya inundaciones en Veracruz, por ejemplo, y que la gente no se pueda trasladar? ¿Qué tan probable es que hoy tengamos una emergencia de salud? Nadie daba una calificación en probabilidad mayor, en una ponderación de 1 a 5, nadie le daba una calificación mayor a 2. Entonces, lo consideraban poco probable y consideraban, eso sí, que el impacto en una ponderación de 1 a 5, el impacto sería 5, lo que sería muy grave. Entonces, a manera de que las empresas, y lo digo porque nuestra muestra más grande son las pymes, y las pymes son las que desarrollan prácticamente la mayoría de las actividades en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de ellas no han identificado ni el escenario, ni saben en ocasiones cuál es el procedimiento o cómo identificarlo de manera adecuada, cuáles son las consecuencias, con qué probabilidad o con qué impacto les puede dañar y cuál es el nivel crítico. ¿Cómo obtenemos el nivel crítico? En una multiplicación simple de la probabilidad por el impacto para saber qué tanto me impacta. Pero para no ahondar tanto en temas de cómo analizar el nivel crítico, esto lo estoy poniendo de manera sencilla con una ponderación de 1 a 5 de la probabilidad y un impacto de 1 a 5 para saber qué tan crítico es. Y también le damos una ponderación de 1 a 5 al nivel crítico. Es decir, si nos sale 1 en probabilidad, pero 5 en impacto, el nivel crítico es alto o lo consideramos alto. Tomando este ejemplo muy sencillo, ¿qué es lo que hacemos posteriormente a identificar el nivel crítico? Nosotros tenemos que trabajar en la preparación documental. Es decir, con qué procedimientos, con qué formatos, toda la preparación documental dentro de nuestro sistema de gestión o dentro de nuestra estructura organizacional, cuál es esta preparación documental en la que tenemos que estar soportados. Procedimientos operativos, procedimientos administrativos, procedimientos estratégicos, todos aquellos documentos con los que ya contamos y que tenemos que hacer uso de ellos para estar preparados documentalmente. Aquí entran también nuestros planes de contingencia. Se crean planes de contingencia derivados de aquellos escenarios que identificamos y de aquellos procedimientos que están involucrados en ellos. Esta preparación documental nos lleva, con todo su contexto, a crear un plan de acción derivado de esta identificación de los procedimientos y los documentos que nos van a ayudar a crear este plan de acción para estar listos y anticipados a estos eventos, ya sea de la naturaleza o provocados de manera intencional o no intencional. Y tenemos que determinar un tiempo óptimo de respuesta. Lo conocemos como el RTO para quienes creamos estos planes de contingencia y la construcción de estos planes de recuperación o de continuidad. Es cuánto tiempo puedo estar sin operar y enfocado en dar respuesta a la operación y recuperar mi normalidad. ¿Cuánto es este tiempo óptimo? Ejemplo, en una organización, ¿cuánto tiempo podríamos estar
sin energía eléctrica. En algunos casos no puede funcionar así. Tienes que tener siempre respaldo, planta de luz, cualquier actividad o cualquier procedimiento que nos ayude a recuperarnos y tener un tiempo de respuesta óptimo. Un ejemplo es, yo tengo en mi 80-20 dentro de nuestros clientes, es agencias aduanales y son operadores de puerto que realmente no pueden parar el flujo de la operación, por lo cual su tiempo óptimo de respuesta tiene que estar considerado entre 1 y 2 horas como máximo de interrupción. Este tiempo óptimo de respuesta también se utiliza la información histórica o en su defecto, de nuevo, de manera arbitraria, tenemos que determinar cuánto es el tiempo en virtud de la experiencia o en virtud de la necesidad de las operaciones y el contexto de la organización en el que tenemos que estar dando respuesta a la contingencia. Posteriormente a dar respuesta a este tiempo, ¿cuánto sabemos en cuánto tiempo tenemos que dar respuesta a la contingencia? Que la experiencia nos ha enseñado que no debe ser mayor a 4 horas de operación, porque eso impactaría no solamente en las finanzas, en la operación, sino también en el prestigio de la organización, que es otro de los puntos en los que las organizaciones están poniendo últimamente mucha más atención. Es el prestigio, la marca, lo que impacta y cómo les puede dañar ante su mercado con relación a la competencia. Entonces, el tiempo óptimo de respuesta que hemos trabajado es no mayor a 4 horas. Eso es siempre sumamente importante tenerlo en consideración. El siguiente punto es cómo damos continuidad. Ya dimos respuesta, ya atendimos los procedimientos, ya hicimos un plan de acción, ya tenemos el tiempo óptimo de respuesta. ¿Cómo damos continuidad si es que hubo una interrupción? En caso de que haya habido una interrupción en las operaciones, ¿cómo regresamos a esta continuidad? Si la interrupción fue mayor a 4 horas, es qué otras actividades tuvimos que realizar para impedir que se convirtiera en una actividad mayor a las 4 horas. Aquí identificamos, por ejemplo, que se pueda trabajar desde una instalación espejo. No solamente un servidor espejo como se hace en tecnologías de la información para evitar la interrupción de nuestros programas o de nuestros sistemas informáticos, sino una instalación alterna en donde se pueda operar de manera regular. ¿Y quiénes son las personas consideradas colaboradores críticos que van a dar continuidad a la operación? ¿Quiénes van a ser estas personas que van a ser trasladadas a esta otra instalación y en la que se va a dar continuidad a nuestras operaciones? Eso es a lo que nos referimos con el tema de continuidad. Y también aquí identificamos las personas que son colaboradores críticos, los procedimientos y las actividades que se van a trasladar a ese momento de la continuidad. Mientras tanto, debemos continuar en el plan de recuperación y en las actividades de recuperación de nuestra operación normal. Es decir, independientemente de dar continuidad a los servicios o a los productos o a la operación, tenemos que estar trabajando de manera simultánea en cómo recuperar nuestra operación normal, cómo regresar a la normalidad. Un ejemplo es, hoy estamos aquí, estamos trabajando en la continuidad, estamos trabajando desde casa, estamos haciendo guardias en los equipos de trabajo, estamos haciendo algunas actividades diferentes a lo que normalmente es nuestra operación. Ahorita nosotros estamos operando desde la continuidad, pero al mismo tiempo estamos operando en cómo vamos a regresar a la normalidad a través de la recuperación. Nuestro nuevo normal nos ha enseñado que hoy el home office no era tan mala alternativa para las empresas. Hoy el tener colaboradores, algunos trabajando en sitio y otros trabajando en casa, no era tan lejano o no era una situación que evitara la productividad.
Incluso muchos de nosotros estamos identificando, o al menos su servidor, estoy identificando que este modelo de continuidad para regresar a la recuperación está siendo muy útil a pesar de estar los colaboradores a distancia. Está trayendo beneficios también a la organización, en algunos casos. No todos pueden ser igual. Tenemos el ejemplo del puerto. El puerto no puede parar. El puerto tiene que mantenerse en operaciones y obviamente se trabaja de diferente manera. Habrá personas que desde el punto de vista administrativo pueden hacer la continuidad desde sus hogares. Sin embargo, en el tema operativo tenemos que estar en continuidad en sitio y se puede trabajar por grupos de personas que hagan la operación, haciendo rotaciones de personal, atendiendo de manera que no podamos, que no impida la continuidad, pero que estemos en un modelo de recuperación, haciendo otras actividades y aplicando planes de contingencia que hoy nos hayan hecho falta para poder llegar a la recuperación. Otro de los puntos que identificamos es cuáles son aquellas partes interesadas que se están viendo impactadas por esta situación de contingencia. Partes interesadas, llámese clientes, proveedores, colaboradores, todas aquellas partes interesadas, incluso los accionistas, la misma organización por el impacto a la marca y al prestigio, todas ellas tenemos que identificarlas y tenemos que tratar cada uno de sus escenarios para saber exactamente cómo recuperamos su confianza. A su vez, también tenemos que identificar cuáles son los recursos que tenemos que ocupar, ocupando todos ellos, financieros, materiales, tecnológicos, temporales y, por supuesto, el capital humano. ¿Cuáles son aquellos recursos que estamos teniendo que ocupar para también poder monetizar o poder también saber cuánto es el impacto en las finanzas, en el prestigio o incluso en el compromiso de los colaboradores? Y también, ¿cuáles fueron las fuentes de información estadística que no hayan sido propias? Es decir, cuando no tuvimos algún histórico y tuvimos que irnos en el ejemplo de la inundación, tuvimos que buscar fuentes de información para saber con qué probabilidad ha habido inundaciones en la ciudad o en el estado de Veracruz para poder tener una estadística adecuada. Esas son las fuentes de información que vamos a describir aquí. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante en los 6 puntos a los que hay que poner atención en una contingencia como la que estamos hoy. Todo esto se convierte en un banco para información, un banco de información para el futuro. Y con toda esta estructura, lo único que hemos hecho es identificar cuáles son nuestros escenarios, construir estos escenarios y conocer la información y cómo nos puede impactar en cada uno de nuestros servicios o productos en la operación y conocer desde nuestro saber hacer o como conocemos nuestro know-how, cómo podemos evitar el impacto para mantenernos en continuidad de negocio. ¿Cuáles son estos 6 puntos en los que hacemos énfasis? Y estos estoy tomando como ejemplo nuestra situación actual de la pandemia. Los siguientes puntos son, tenemos que poner especial atención en crear un equipo multidisciplinario de tomadores de decisiones. Estos pueden ser parte de nuestro equipo o pueden ser profesionales a quienes incluyamos dentro de nuestro equipo para poder tomar decisiones derivadas de la situación que está ocurriendo en este momento. Crear planes de contingencia sobre el evento en el que estamos al día de hoy inmersos. Es decir, lo que esté ocurriendo al día de hoy tiene que tener un plan de contingencia especial, pues no tenemos ningún precedente, no existe ningún precedente ante la situación que estamos viendo el día de hoy. Por eso es que se tiene que crear un plan de contingencia, incluso independiente del que ya teníamos o donde habíamos construido escenarios. Y voy a explicar más adelante por qué. Mantener relaciones sanas con nuestros socios comerciales. Sucede que ante una contingencia, la mayoría de nuestros socios comerciales se puede ver impactado. Hoy nos está ocurriendo de manera económica y también en las operaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atender y mantener estas relaciones sanas con los socios comerciales.
estar muy cerca de nuestros clientes, impedir que ellos noten que estamos teniendo un problema y que la continuidad en la prestación del servicio o producto no tenga ningún fallo. Es complicado, sin embargo, este tiempo nos da la oportunidad de resolver con ellos todos aquellos pendientes, y lo vamos a ver en un momento más. Otro de los puntos es participación en las asociaciones, consejos o grupos empresariales para poder obtener información de cómo están atendiendo la contingencia aquellos que son del mismo ámbito de competencia o aquellos con los que estamos relacionados a través de estas asociaciones, consejos o grupos empresariales, como es en este caso el COMSE. Y donde entra el tema del banco de conocimiento es cómo vamos a atender posteriormente, cómo vamos a tener en este futuro una planeación de anticipación, cuál fue el aprendizaje que nos deja la contingencia y cómo entramos en un estatus de resiliencia. En el punto número 1, existen algunas actividades que debemos realizar. ¿Qué es lo que hacemos con este grupo multidisciplinario de tomadores de decisiones? Este grupo lo que hace es responder a las necesidades de todas las partes interesadas. Tenemos que tener atención en el capital humano y la colaboración remota, tomando como ejemplo esta pandemia actual. Una de las partes interesadas a las que le tenemos que poner atención, porque entonces la continuidad del negocio o el flujo de la operación se detiene, es nuestro capital humano y cómo va a atender los servicios o los productos desde la colaboración remota. O lo que comentábamos, a través de guardias, plantillas, manejo del capital humano para que puedan atender y que no se vea interrumpida la operación. Otro de los puntos es realizar simulaciones de estrés financiero. ¿Por qué? Porque los recursos financieros se van a ver impactados y se van a ver afectados. Tenemos que hacer las simulaciones del estrés financiero para saber hasta dónde o hasta qué punto la organización puede soportar esta contingencia. Cuando yo les preguntaba a los clientes cuando inició todo este tema, cuánto era, de qué tamaño era y cuánto tenían en el fondo de contingencia y que teníamos que hacer simulaciones de estrés financiero al fondo de contingencia, lo sorprendente de la situación es que no llevaron dinero al fondo de contingencia. Y sonrío y me disculparán porque es algo en lo que ponemos énfasis todo el tiempo cuando estamos haciendo un sistema de gestión de continuidad de negocio. El fondo de contingencia pareciera que es algo no necesario hasta que ocurre la contingencia. Y entonces sí nos vemos en necesidad de estar solicitando financiamientos, entonces sí recurrimos a fondos de gobierno y digo, no es poner el dedo en la llaga. Sin embargo, es de especial atención que debemos de tener un fondo de contingencia y tenerlo dentro de nuestro presupuesto asignado año con año e irlo incrementando para evitar que nos impacte. Eso incluso se convierte en un fondo de inversión. Y en ese es en donde aplicamos las simulaciones por estrés financiero, al igual que en las finanzas normales y en los presupuestos normales de la organización. Pero se tienen que hacer estas simulaciones para saber hasta cuánto podemos soportar con la situación actual y con la reducción de costos. Otro de los puntos es revisar la cadena de suministros y la cadena de valor y su impacto dentro de nuestra organización. Es decir, ¿cómo nos está impactando el que los proveedores estén teniendo algunos problemas para entregarnos productos o servicios? Que nuestra cadena de valor haya estado basada en estos planes de contingencia, basada en estas actividades de un plan de continuidad de negocio que esté atendiendo las actividades. Es cierto que no es nuestra responsabilidad estar cargando con otras de nuestras empresas hermanas que forman nuestra cadena de suministros o nuestra cadena de valor, pero lo que sí es cierto es que si los hemos alineado lo suficiente, y aquí pongo el ejemplo que platico normalmente con nuestro presidente de COMSE, este desarrollo de la cadena de proveedores, este desarrollo de la cadena de valor en donde todos
podemos vernos beneficiados o impactados. Si los hemos alineado de manera que ellos también tengan un fondo de contingencia, un plan de recuperación, un tiempo óptimo de respuesta, y hemos trabajado con ellos en permear toda esta información, obviamente el impacto va a ser mucho menor que si no hemos trabajado en el desarrollo de nuestros proveedores o de nuestras partes interesadas en general. Otro de los puntos que tenemos que tener especial atención es el impacto en las ventas y el manejo de la comunicación interna y externa. Impacto en las ventas va directamente al bolsillo. Hace unos días me preguntaba uno de los colaboradores qué tanto nos había impactado, analizando nuestro plan de continuidad de negocio, el tema de las ventas. Y le explicaba que a nosotros las ventas se fueron de un 60% en el que estábamos haciendo un incremento de ventas y hoy tenemos 0% de incremento en ventas. No tenemos ventas nuevas, no tenemos hoy una propuesta de ventas que haya podido incrementarlo. Y entonces el impacto fue mayúsculo. ¿Cómo manejo esa comunicación? ¿Y por qué pongo el ejemplo? Porque ¿cómo manejo esa comunicación interna y externa? ¿Qué es lo que tengo que hacer hacia el interior con los colaboradores, con las partes interesadas, con los accionistas? Y a su vez, ¿cómo hago saber esta situación hacia el exterior? ¿Es un tema de contingencia? Sí. ¿Es un tema que es más un tema externo que interno? Sí. Pero se debe saber cómo se hace la comunicación. Tenemos muchos ejemplos. Y yo, por ejemplo, a quien estoy muy agradecido, está con nosotros y le agradezco que esté compartiendo el día de hoy, a Ignacio. Él nos ha apoyado mucho en el tema de cómo realizamos esta comunicación interna y del impacto que estamos teniendo en las organizaciones y de cómo tenemos que estar haciendo un plan de contingencia y de cómo tenemos que colaborar con las organizaciones y cómo desde el COMSE y desde otras organizaciones, también asociaciones, estamos trabajando para esta vuelta a la nueva normalidad. Entonces, esa gestión de la información y la comunicación interna y externa es sumamente importante. Nosotros hablábamos con el director y con el presidente de COMSE que nosotros lo queremos hacer en positivo. Queremos que es la manera y es el punto en el que tenemos que estar trabajando para que esto continúe en la nueva normalidad desde un punto de vista en el que todos podamos estar generando una estructura de colaboración y de apoyo entre las organizaciones. Otro de los puntos que tenemos que tener especial atención son asuntos estratégicos y el prestigio de la marca. Este grupo multidisciplinario tiene que estar verificando de manera estratégica cómo vamos a cambiar nuestro modelo de negocio hoy que la contingencia nos impactó y que nos está enseñando mucho de cómo podemos colaborar con nuestras partes interesadas y con nuestros colaboradores, clientes, proveedores, los accionistas. Todos estos asuntos estratégicos nos han hecho entrar a un nuevo normal y nuestro modelo de negocio ha cambiado completamente. Tenemos que empezar a ver la posibilidad de esta nueva normalidad de trabajar desde casa, de hacer algunas actividades de manera remota, de la colaboración a nivel nacional e internacional de manera diferente, de que las cadenas de suministro se vean ahora más sólidas, que las cadenas de valor estén alineadas e impactadas en un desarrollo de proveedores. Entonces, todos estos asuntos estratégicos tienen que estar identificados por este grupo disciplinario para darle una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo modelo de operación, este nuevo modelo de negocio en el que tenemos todos que alinearnos para evitar que el prestigio de la marca se vea dañado. Otro de los puntos en los que debemos poner atención y que se crea antes. En teoría nosotros tendríamos que estar anticipados a eventos como el que estamos teniendo el día de hoy. Decía mi abuela que la anticipación es la madre de la preparación y la preparación es la madre del éxito. Pero como mexicano me cuesta mucho trabajo realizar planeación estratégica. Como mexicano me cuesta mucho trabajo tener un plan de negocio establecido para la creación de un nuevo negocio. Como mexicano, mi plan de negocio es modificado de manera unilateral y muchas veces no considero las necesidades de mis partes interesadas. De modo que una situación como la que tenemos hoy nos obliga a tener una planeación y esa planeación tenemos que hacerla ya en contingencia.
Ya no puede ser una planeación estratégica, no puede ser una planeación con anticipación, sino basada en las necesidades y en el contexto de la situación de contingencia en la que estamos viviendo. Y uno de los planes de contingencia más importantes es aquel que tiene que ver con la liquidez. Cómo se afectaron los ingresos, cómo va a ser el manejo del flujo del efectivo como resultado de las pruebas de estrés que hizo el grupo multidisciplinario, hasta dónde podemos soportar como organización en esta contingencia basado desde el punto de vista de la liquidez, cómo vamos a optimizar nuestra cartera de inversiones, porque toda empresa tiene inversiones de diferente tipo, puede ser en equipo, puede ser financieras, puede ser en capital humano. Hay que identificar que esta cartera de inversiones tiene que cambiar con nuestra nueva normalidad para que la liquidez no se vea impactada, para que nuestro flujo de efectivo sea lo menormente impactado. Y por supuesto, y en lo que siempre hemos sido muy hábiles como mexicanos, es en la disminución de costos. Entonces, el mexicano, hablando a título personal, nos enfocamos mucho más en el tema de la disminución de costos que en la generación de nuevos ingresos o en la optimización de nuestra cartera de inversiones. Existe una estadística que como empresario mexicano impacto más hacia los costos que hacia la nueva generación de ingresos. Y es muy diferente a los anglosajones, por ejemplo, que ellos de inmediato en una contingencia sí atienden a los costos, pero se van inmediatamente después a generar modelos de negocio que les permitan hacer mayores ingresos. Entonces, tenemos que tener especial atención en ello y tenemos que buscar que este plan de contingencia por liquidez nos enfoque a mayores ingresos, a diversificación de mercados, a un nuevo normal en el que basemos esta liquidez para generar nuevos ingresos. Más adelante, y en colaboración con nuestro director, voy a mandarles material que sustenta lo que acabo de decir en relación a la disminución de costos y a la generación de ingresos por parte de México y por parte de otros países. Otro de los puntos a los que debemos poner especial atención es nuestra relación con nuestros socios comerciales. Esta relación sana, esta relación que debemos mantener y que debemos respetar en la medida de lo posible. ¿Cuáles son los elementos que mantienen una relación sana con nuestros socios comerciales? Es respetar los acuerdos, convenios y contratos en la medida de lo posible. Es decir, buscar no impactar a nuestros socios comerciales proveedores y buscar no impactar o no vernos impactados con nuestros socios comerciales clientes. También buscar no impactar y respetar los acuerdos, convenios y contratos con nuestro capital humano, en la medida de lo que sea posible. O llegar a realizar negociaciones justas, que ese es otro de los elementos. Sí es posible respetar acuerdos, convenios, contratos, pero cuando esto no es posible, llegar a hacer o a realizar negociaciones justas con todos ellos, colaboradores, con los clientes, con los proveedores y con cada una de las partes interesadas, incluso con los accionistas o quienes puedan aportar en este momento una negociación justa para que la organización no se vea interrumpida y para que cada uno de estos socios comerciales no se vea impactado. Hacer una invitación a colaborar en planes de contingencia y permear este beneficio a todos los socios comerciales. Como decía en uno de los puntos anteriores, ese es el ejemplo de desarrollar a nuestros proveedores. Es el ejemplo de permear a todos el beneficio de no impacto mayor. Que si nosotros estamos trabajando en un fondo de contingencia, enseñemos cómo crear un fondo de contingencia. Que si nosotros estamos trabajando en la implementación de un plan de contingencia para evitar el impacto en la organización, también lo permeamos a nuestros socios comerciales para su desarrollo. Y también, como otro punto sumamente importante, es el establecimiento de convenios por contingencia y convenios por recuperación para tener una relación comercial sana, siempre en cumplimiento legal. Uno de los clientes me preguntaba en qué momento era viable comenzar a demandar
a sus clientes por falta de pago. Y la respuesta fue, no lo hagas, realiza negociaciones justas, verifica, es que no me está pagando la renta, es que no me está cumpliendo con algunos de los convenios en los que habían llegado. Entonces, esos convenios por contingencia, esos convenios para recuperar la relación comercial al término de esta contingencia son sumamente importantes y siempre basados en cumplimiento legal. Siempre basados en términos legales y en cumplimiento legal para evitar un impacto que vaya a terminar en algún litigio. Otro de los puntos en los que ponemos especial atención es el llamado estar cerca de los clientes. Y este estar cerca de los clientes es atender pendientes. Todos tenemos pendientes con los clientes. Pequeños o grandes, todos tenemos pendientes con los clientes. Hoy es un buen momento para atender todos esos pendientes, todas aquellas actividades pendientes que tenemos y que podemos resarcir desde la distancia. Revisar oportunidades de mejoras en los procesos que beneficien a ambas partes. Es decir, hoy tengo que revisar qué puedo hacer mejor para mis partes interesadas y qué me beneficia a mí el realizar esa mejora de los procesos y la atención del servicio del producto. También tenemos que atender prioridades, revisando los planes de contingencia mutuos, en permear el beneficio de los planes de contingencia y de las actividades que vamos a realizar, es atender las prioridades. Tenemos que analizar cuáles son prioridades y cuáles son lo más importante en este momento para dejar lo pendiente para programarlo posteriormente. Resolver necesidades de emergencia. Hoy todos nuestros clientes, colaboradores, proveedores, todos tienen necesidades de emergencia, pero los clientes pareciera que hoy tienen muchas más necesidades por emergencia. Nos hablan más. Yo les decía que tengo el doble de trabajo hoy. Antes no me hablaban a las 8 de la noche, hoy me hablan 8, 9 y hasta 10 de la noche para atender sus planes, para atender alguna actividad, para resolver algún tema que está pendiente. Entonces, sí es importante resolver necesidades de emergencia para ir reduciendo aquellos pendientes o para reducir aquellas actividades que se habían dejado programadas hacia el futuro. ¿Y qué quiere decir esto? Es, si vamos a atender las necesidades por emergencia, hay que atender todos aquellos incidentes y desviaciones pendientes siempre que tengan impacto directo al beneficio de la contingencia. Es muy importante que hoy estemos enfocados en la contingencia, pero no perder de vista todo aquello que está pendiente, todos aquellos incidentes o desviaciones que se han tenido y que se tienen que resarcir y que se tienen que atender. Hoy tenemos que tener especial atención de los clientes porque hoy es cuando el cliente sabe quién está con él y cómo podemos estar presentes para que no se olvide de nosotros al término de la contingencia. Otro de los puntos, que este es el que estamos tratando o estamos impactando de manera positiva desde el concepto. Es decir, ¿cómo proponemos esta participación en asociaciones, consejos y grupos empresariales, aun cuando se trate de manera virtual? No, se han mantenido los webinars, tuvimos una junta de consejo consultivo y directivo muy enriquecedora, y todo esto es mantener la comunicación y cómo estamos atendiendo y difundiendo las medidas de contención ante este evento que nos está ocurriendo con el tema de la pandemia. Entonces, sí es importante hoy conocer qué actividades se están realizando, conocer cuáles son los planes de contingencia que tienen y mantener comunicación y difusión de estas medidas de contención entre nosotros como grupo o asociación. Generar estos planes de recuperación al término de la contingencia y realizar una puesta en marcha a la normalidad con el apoyo de todos los integrantes de la organización. Esto es sumamente importante porque hoy el tema de la colaboración va a ser lo más importante para la creación de una nueva normalidad, para que regresemos a esta estructura
apoyándonos en lo económico, en lo operativo, en lo comunitario y poder regresar a una normalidad en marcha con el apoyo de todos los integrantes. Y sobre todo, y en lo que estamos haciendo énfasis, comunicar de manera efectiva y asertiva el compromiso con la comunidad y con los grupos de interés que están involucrados en este momento en la contingencia. Tenemos que comunicar de manera efectiva y asertiva. Si nos ven como grupo fuerte, si nos ven como una asociación colaborativa, si nos ven como un grupo empresarial que está haciendo algo, va a ser mucho más efectiva la respuesta y va a ser mucho más efectiva la colaboración hacia el interior del grupo como hacia el exterior, y el impacto a la comunidad y los grupos de interés va a ser mucho mayor de efecto positivo. Y por último, el trabajo en colaboración para la atención posterior, aprendizaje y resiliencia. Comentando esta situación de la colaboración entre las personas, entre las organizaciones, entre las asociaciones, con la colaboración del gobierno, con la colaboración de instituciones, tenemos que activar mesas de investigación y de análisis, y les llamo mesas por la costumbre, pero es estos grupos de trabajo, estos workshops, que puedan analizar desde lo interno y lo externo para la revisión de la eficacia de las medidas tomadas, para verificar que todo esto está teniendo un impacto positivo, para saber qué sí funcionó, qué no funcionó, qué sí está funcionando, qué tenemos que hacer y qué sigue hacia adelante. Y crear un banco de información, conocimiento y aprendizaje obtenidos durante esta contingencia, porque ese banco nos va a servir como un data analytics para el futuro. Nos va a permitir estar anticipados, preparados y tener éxito ante cualquier situación de contingencia hacia el futuro. Hoy no tenemos un precedente, por eso es que tenemos que crear estos bancos de información. Tenemos antecedentes previos, pero que no se asemejan a lo que está ocurriendo al día de hoy con todo el tema de esta pandemia. Es por eso que el crear un banco de información y de conocimiento es sumamente útil para poder atender contingencias futuras. Estas mesas de trabajo tendrán que estar formadas por grupos, comités o comisiones que generen metodologías o políticas como resultado de la contingencia. Y estas metodologías o los protocolos de salud o los protocolos de contingencia o los protocolos de protección tienen que salir de estos grupos de trabajo para formar un nuevo normal. Y esto también puede generar nuevas políticas públicas, puede generar desde la creación de estos bancos de conocimiento, desde el punto de vista de la iniciativa privada, desde el punto de vista del gobierno, nuevas políticas públicas para la atención de cualquier contingencia, nuevamente, ya sea un evento de la naturaleza o sea un evento provocado de manera intencional o no intencional dentro de nuestro entorno. Y con ello, fomentar la resiliencia en la comunidad, desde la iniciativa privada y desde las instituciones públicas. Generar esta posibilidad de levantarnos en un tiempo óptimo de respuesta lo más corto posible. Eso nos va a permitir que estemos en consideración de regresar a una normalidad con el menor impacto. Formular resiliencia con mensajes a la comunidad desde la iniciativa privada, desde las instituciones realistas, pero también con esta idea de que la resiliencia es lo que nos va a mantener, de colaboración, de impacto positivo, de generar cadenas globales de colaboración, de generar cadenas locales de colaboración. Eso es lo que va a formular y fomentar la resiliencia dentro de nuestras asociaciones, comunidad, y eso es un impacto sumamente positivo para poder regresar a la normalidad en un tiempo muy corto. Y como principal objetivo, fomentar la colaboración como este medio de respuesta. Si nosotros no atendemos la colaboración como uno de los valores y como uno de los medios de respuesta principales dentro de este regreso a la nueva normalidad, no vamos a poder hacerlo en un tiempo corto. Regresar a la normalidad y permitir que la continuidad de negocio sea
lo menos impactante posible, está basada en la colaboración, en la generación de que las grandes empresas apoyen a su cadena de suministros, de que las medianas empresas apoyen a sus proveedores, de que los proveedores apoyen a sus colaboradores y que toda la comunidad se vea impactada, pero siempre fomentando esta idea de la colaboración como medio de respuesta. Por último, una vez atendidos todos estos 6 puntos y haciendo este caminito, nuestra manera de estructurar nuestro regreso a la nueva normalidad, este regreso con recuperación, con respuesta en tiempo óptimo, con atención a la resiliencia y con atención a los nuevos grupos de interés, porque se crean nuevos grupos de interés a partir de esta pandemia. Los beneficios principales que podemos obtener de ello es el aprendizaje. Es decir, no solamente vamos a tener clara comprensión de la organización y mejorar el resultado operacional, sino que también vamos a tener un cumplimiento de las leyes. Y el cumplimiento de las leyes nos lleva a impactar a la comunidad, a nuestros socios comerciales, a nuestros colaboradores. Es aprender de nosotros, saber en qué punto estamos, en qué condiciones estamos y si estamos en una situación para poder soportar una nueva contingencia. Lo que evitamos es perder este mapa de lo que es nuestro contexto como organización y dar observación al cumplimiento de las leyes y las regulaciones a partir de este nuevo normal. Otro de los beneficios es la protección, tanto de los bienes materiales como de nuestro saber hacer o nuestro know-how del negocio. Hoy, esta oportunidad de saber que podemos hacer las cosas de manera diferente, de que nuestro modelo de negocio puede cambiar, de que hay otras alternativas para realizar nuestras actividades, tanto operativas como administrativas, nos pone en un nuevo estatus y nos puede dar la oportunidad de diversificación o de cerrar el negocio. Eso depende mucho de en qué estatus te encuentres. Mantener la marca y la reputación. Es sumamente importante que este plan de continuidad de negocio le haga saber a las organizaciones y a nuestros colaboradores que la marca y la reputación de la misma se mantiene porque estamos atendiendo y porque estamos haciendo lo que debemos de hacer ante una contingencia y que la continuidad del negocio se mantiene. Nos da también la posibilidad de conocer nuestra capacidad para atender una interrupción. Es decir, hoy estamos en el momento de analizar cómo podemos atender una interrupción de negocio. Es el mejor ejemplo. Y prepararnos con esta información que nos está dando y con la creación del banco de conocimiento, todos aquellos políticas, metodologías y estructuras para saber cómo atender una interrupción en el negocio. También nos da la posibilidad de tener esta idea de salud corporativa. ¿Por qué? Porque muchas empresas, si no habían tomado la oportunidad de estructurar su organización, de institucionalizarla y de darle una estructura funcional, hoy es el momento de darse cuenta con este nuevo modelo de negocio que es una oportunidad para darle estructura orgánica funcional. Y esto va a dar una oportunidad para preservar los intereses de los accionistas y para subirse a esta estructura de mejores prácticas corporativas nacionales e internacionales incluso. ¿Por qué? Porque hoy nos tenemos que incluir en las cadenas globales sí o sí. Hoy nos dimos cuenta que el mundo no funciona si una de esas partes que está del otro lado, que es mi filial en otro país, que es mi proveedor en otro país, hoy nos dimos cuenta que sí necesitamos todos de todos, en muchos sentidos, desde la salud, desde la operación, desde el manejo de las tecnologías de la información. Entonces, es una muy buena oportunidad para dar salud corporativa a este nuevo modelo de negocio. Y como último beneficio, o uno de ellos, porque beneficios puede haber muchos más, pero yo quise poner solamente 4, es la eficacia operativa. Hoy la reingeniería de negocio tiene que ser uno de los puntos principales para este equipo multidisciplinario
que tiene que tomar decisiones para nuestra organización y para todas aquellas partes interesadas que se están viendo impactadas por esta situación. Es momento de aplicar eficacia operativa. Nuevos modelos de negocio, nuevos procesos principales, nuevos procesos estratégicos, nuevos procesos de apoyo, todo tiene un nuevo sentido a partir de esta pandemia que nos está dando la oportunidad de encontrarnos, de saber quiénes somos y de crecer a partir de ahora con un nuevo normal y una reingeniería de nuestro negocio. Eso sería todo desde el punto de vista de la continuidad del negocio para la supervivencia ante una crisis o una emergencia. Yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias, mi estimado Marcelo, por tan valiosa información que nos compartes. Y listo, tenía aquí un tema con mi micrófono. Marcelo, nuevamente el agradecimiento de parte de todo el equipo de Comce Veracruz por esta información tan valiosa que nos comparte, sobre todo porque nos pone en perspectiva de elementos que debemos de cuidar y sobre todo que requerimos estar trabajando desde todos los ámbitos y para cualquier tipo de empresa. Y ante ello, Marcelo, tengo aquí un par de preguntas que quisiera compartir contigo con la finalidad de que podamos apoyar a los empresarios que nos acompañan en esta sesión y sobre todo al público que posteriormente estará viendo esta transmisión acerca de algunos detalles. Con Bien, todo gusto. Gracias. Hablamos sobre el tema de generación de planificación para nuevos modelos de negocio. Sin embargo, al hablar de planificación, hablar de partes interesadas, de una estructura corporativa, creo que esto de repente causa miedo o desconocimiento, que sería la base primigenia por parte de los empresarios micro, pequeños y muchas veces medianos. Entonces, ¿cómo pudiéramos aterrizar toda esta planificación estructurada para llevar continuidad de negocio a una pyme, considerando que son empresas conformadas de 1 a 10 personas y que la gran mayoría está unida por relaciones familiares? ¿Qué recomendaciones nos darías para poder sentar algo muy básico y este tipo de organizaciones puedan dar un pie adelante acerca de la continuidad de negocio? Muchas gracias, José Luis. Nosotros desde el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas estamos convencidos de que el tamaño de la empresa no le impide institucionalizarse. La institucionalización de la empresa, desde la empresa familiar o desde una empresa que esté construida por socios, puede nacer incluso ya con una estructura orgánica que le permita tener funciones de las personas, tanto del grupo familiar como del grupo de colaboradores, bien definidas, bien identificadas, con una construcción de procesos que le permita la operación y pueden nacer así. El día de hoy hay empresas, y el ejemplo es, creo que los millennials nos están enseñando eso. La mayoría de las startups que hoy nacen con un modelo de institucionalización. Incluso la mayoría de las empresas nacen ya con un modelo de gobierno corporativo integrando consejeros desde el punto de vista de empresa familiar, consejeros independientes familiares, y desde el punto de vista de la administración, con consejeros independientes que son profesionales técnicos que van a ayudar a la organización a su crecimiento y a su desarrollo. Entonces, sí es cierto que existe un tema de temor o de que no saben literalmente que una empresa pequeña sí puede construir una estructura orgánica funcional. Sí se puede. Es un tema más bien de no acercarse a las personas o no conocer la información acerca de cómo institucionalizar su empresa y de cómo construir una empresa sólida desde sus inicios. Ahora, ya una vez teniendo esta estructura orgánica funcional, uno de los puntos es que como mexicano, tomando un ejemplo de un esquema de Pareto,
es el 80% de las empresas en el país inician sin un plan de negocio. Entonces, ¿cómo es posible que yo esté queriendo hacer planificación en una contingencia si mi negocio no nació con un plan de negocio? Si mi negocio no tuvo una idea, se creó, hubo el dinero para construirlo o se pidieron los financiamientos, se construyó, se inició y es un buen negocio. Pero lo que me trajo al éxito no siempre es lo que me va a mantener en el camino. Entonces, mucho de eso o lo que siempre estamos o en lo que apostamos en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas es a eso. Institucionaliza tu empresa, dale una estructura funcional, crea un gobierno corporativo. Un gobierno corporativo no es una estructura grande y enorme que te va a hacer robusto el sistema funcional de la organización. Puede ser tan pequeño como lo necesites y vas activando cada uno de los comités que requieras. Y lo puede hacer una pyme. Una pyme puede tener una estructura de gobierno corporativo o de institucionalización desde el momento en el que lo decida. Su tamaño no es imposibilidad. Perfecto, mi estimado Marcelo, pues creo que diste en el clavo acerca del tema. Estoy de acuerdo contigo con que no hay límite para poder generar esa planeación, pero todo se basa en la manera en la que el negocio fue formado y creo que la base ahora de planeación va a cambiar y va a tener de manera permanente ya la instalación de estas variables que nos has mencionado. Incluso para los emprendedores que nos acompañan, creo que es necesario que en el desarrollo de esa planificación con cualquier metodología o para generar modelos de negocio, consideren las variables que nos has mencionado en esta plática, sobre todo porque esta crisis nos ha demostrado que somos vulnerables y que no estamos preparados para cambios de manera tajante, ante lo cual la crisis no solamente puede ser sanitaria, sino financiera, política, social. Vaya, podemos reventar por cualquier tipo de situación y no estar preparados. Marcelo, otro elemento que también me llamó la atención dentro de tu participación, nos hablas acerca de tener un fondo de contingencia. En tu experiencia, ¿podrías mencionarnos, este fondo se forma con base en algún porcentaje? ¿Hay alguna fórmula que se haya identificado para tener bien dentro de la estructura financiera cuánto es lo que voy a requerir apartar para solventar alguna crisis? Bueno, realmente el fondo de contingencia se constituye después de analizar las finanzas o aplicar el estrés financiero simulado. Normalmente depende del tamaño de la organización y de las necesidades del presupuesto de la organización. Sin embargo, en promedio, lo que nosotros tenemos dentro del instituto y de lo que hemos analizado como la posibilidad de tener como fondo de contingencia es planeado desde el presupuesto del año anterior, se considera entre un 8 y un 10% de la facturación mensual. Y cada año se verifica para saber si de ese fondo se utiliza una parte para reinversión o para reintegración al presupuesto o se mantiene para seguirlo acumulando. E incluso se convierte en una manera de invertir de manera natural para la organización. Eso es lo que tenemos en promedio considerado dentro del instituto o lo que hemos visto a partir de algunas de las consultas en las que hemos estado participando con las organizaciones. Pero depende mucho de la organización. Hay organizaciones que por el tamaño de su facturación el porcentaje es menor. Hay algunas otras que aun cuando el tamaño de su facturación es de empresa grande o de empresa mediana, ocupan un porcentaje de hasta el 20%. Depende mucho. Incluso ellos lo toman como una inversión de mediano plazo y también como fondo de contingencia. Entonces, en promedio es un 8 al 10%. Muchas gracias, estimado Marcelo. Invitamos también a nuestros participantes, por si tienen algún comentario que compartirnos, alguna pregunta. Y por aquí tenemos la intervención de nuestro presidente de COMCE Veracruz, el estimado licenciado Gerardo Cárdenas.
Adelante, tienes el uso del micrófono. Muchas gracias. Buenos días. Veo un buen número de participantes. La verdad es que yo estoy gratamente sorprendido por la evolución que ha tenido en el último año el tema de gobierno corporativo en las empresas MIPYMES, incluso, desde las micros hasta las grandes. Quisiera reforzar el aspecto de la solidaridad en tiempos de crisis como el que hoy vivimos y en cualquier tiempo de crisis con nuestros proveedores. Es decir, cuando digo una vinculación solidaria, no nada más me refiero al hecho de nosotros proteger a nuestros proveedores, también desde ellos, particularmente con los proveedores estratégicos, se requiere un apoyo en un momento determinado hacia la empresa. Si la empresa se está viendo en problemas, también el proveedor debe de alguna manera compartir solidariamente esta situación y se vale, ¿eh? Yo pongo el ejemplo de nosotros, una empresa muy grande, Tenaris Tamsa, hemos llegado a acuerdos con nuestros proveedores para, por ejemplo, diluir un poco en el tiempo algunos pagos sin ahorcarlos, cuidándolos, protegiéndolos, pero también haciéndoles ver la necesidad de ser solidarios mutuamente. Ese es un punto. El otro, y voy a dedicarle 2 minutos nada más a ese comentario, hace poco más de un año Marcelo me invitó a inaugurar un diplomado en gobierno corporativo que el grupo bastante grande, el despacho en el que él es socio, él pertenece, desarrolló aquí en la zona conurbada, Veracruz, que había de hecho abierto para el Estado. Yo pensé que, y me preparé incluso para un grupo de 10, 15 participantes, y grata fue mi sorpresa que había más de 100. Y más grata fue mi sorpresa porque había de directores generales, directores financieros, gerentes de diversas áreas, de recursos humanos, etcétera, administración, etcétera, hasta dueños de grandes capitales en el estado de Veracruz, que estaban interesados en lo que es gobierno corporativo. Cuando empecé yo a platicarles un poco cómo opera, por ejemplo, un grupo Tenaris, cómo opera TAMSA desde el punto de vista corporativo, realmente la gran conclusión es con lo que cerró Marcelo, el hecho de que una empresa familiar debe tener gobierno corporativo, todas. El término gobierno corporativo suena como muy rimbombante, como muy de grandes estructuras, como él mismo decía. La realidad es que el concepto gobierno corporativo protege a nuestras empresas y hoy más que nunca es la mejor muestra de lo que estamos viviendo. Van a salir adelante las que estuvieron oportunamente instrumentando su gobierno corporativo y las que no, es el tiempo para hacerlo. Muchas gracias. Marcelo, muchas gracias por tan interesante aportación. Muchas gracias, Gerardo, por el contrario. Muchas gracias, presidente. Sin duda alguna, una aportación de valor considerando que Tenaris es una de las grandes empresas tractoras que tenemos aquí en Veracruz y cabe destacar el ejemplo para todo el público que nos acompaña. Tenaris es una empresa global, pero Tenaris funciona y se consolida gracias a la interacción que tiene con las pequeñas y medianas empresas. Ellas son los eslabones dentro de la cadena productiva y distribución que tienen. Y bueno, cabe destacar que este tema de gobierno corporativo ha ayudado a que empresas grandes fortalezcan la interacción con estas pequeñas y a su vez solidifiquen su permanencia en esa contingencia. Tenemos también participación de nuestra consejera, la licenciada Angelina Gómez, de la Universidad Cristóbal Colón. Adelante, licenciada Angelina, le cedo el micrófono. Angie, si nos puedes conectar tu micrófono porque no te escuchamos. Ahora sí, ¿ya? Listo. Pues muchas gracias, Marcelo, por esta plática súper interesante a lo mejor hay cosas que uno ya medio sabe, pero así más clarito como que termina de acomodarse bien la idea en la cabeza. A mí me pareció muy importante
y a lo mejor quería ver si me podías abundar más, tú que tienes más contacto directo en estos temas, sobre la parte de el cuidado de la marca durante la contingencia. O sea, el cuidado de la marca, si ni siquiera hay plan, si hablamos de que en el 80% de las empresas no hay plan, pues el cuidado de la marca, de la imagen de la marca, es un tema que todavía se deja como en el tercer, 14, 15 lugar a la hora de planear una empresa, es decir, cuál va a ser la imagen corporativa, que el estándar, ¿no? Las directrices de comunicación para lograr sus objetivos de venta, que son los principales, pero que para eso necesita el camino de el establecimiento de la marca como un ente. Y sin darse cuenta de la magnificidad del daño que puede tener una empresa si se daña su marca, ¿no? Tanto que hace poco Bimbo tuvo que salir su director general a hacer un video donde dice que el fulano que se robaba los panecillos, que era un vil repartidor, o sea, un vil repartidor no por denostar, sino porque al final en la escala corporativa, ¿no? En la parte de la empresa podría ser a lo mejor uno de los últimos eslabones antes de llegar al consumidor final. Y el director, que es el eslabón más alto de esa cadena, tuvo que salir a explicar para que la imagen de la empresa no cayera, ¿no? O sea, sí es un tema muy importante que no estoy segura. Y te digo una cosa, no estoy segura no solo que las empresas no lo tengan claro, sino que además no creo francamente que en los mismos gobiernos se le dé la importancia y el tratado especial que se le tiene que dar a esa área que puede hacer que tu trabajo, no importa que también lo estés haciendo, se vea bien o definitivamente no sirva para nada. Muy bien, muchas gracias, Anne. Mira, se analiza de igual manera, se considera un activo y se analiza de igual manera el impacto que puede tener la marca. Y se construyen escenarios para saber qué tanto puede impactar en la marca cualquiera de ellos y cómo tenemos que atender. Incluso se construyen áreas de comunicación específica para atender contingencias, para poder tener esta idea clara de cómo tenemos que comunicar lo que pasó. Tú pones el ejemplo de Bimbo, yo pongo el ejemplo contrario. ¿Qué fue lo que pasó con La Costeña después del evento que tuvo cuando uno de sus trabajadores miccionó en el tanque los chiles curtidos? No. ¿Quién salió a decirlo? ¿Quién salió a reducir el impacto que tenía en la marca el que se haya cometido reverenda grosería, por decirlo de alguna manera? No hubo nadie, hubo un comunicado en redes sociales, no hubo un video, no hubo una comunicación clara, simplemente dijeron que iban a atender y cómo se impactó las ventas de La Costeña. ¿Sí? Entonces, son los dos ejemplos. Por un lado, sale el director general, sale a decirlo y sale a poner en claro que ellos están comprometidos con que eso no ocurra de nuevo. Y por otro lado vamos a atender nuestro sistema, ya hubo consecuencias para el colaborador, muchas gracias. Entonces, es sumamente importante porque eso te puede pegar en todo sentido. Te reduce las ventas, te impacta lo financiero, te impacta a los colaboradores, porque incluso aquellas personas que son tus colaboradores o que pueden ser tus colaboradores, piensan 2 veces si van a trabajar contigo. Entonces, dañas el compromiso de los colaboradores, dañas lo financiero, dañas el prestigio de la organización. Una organización puede tener 50 años en el medio, pero un error no bien atendido la puede llevar a la extinción. Entonces, sí es sumamente importante. Pero hay un tema, hay ocasiones en las que, como bien dices, la marca está, o el prestigio de la marca está en el último lugar de los riesgos o de los escenarios de riesgo que tenemos que identificar. Tan es así que no tengo hoy el porcentaje de empresas que tienen registrada su marca. ¿Cuántas empresas existen a nivel nacional e incluso internacional que no tienen registrada la marca o que no tienen una alerta de recordatorio de cuándo está por vencer su marca registrada? Y les ha pasado a empresas medianas y grandes que ha habido vivales en que están esperando el término del registro de marca, de que esté vigente el registro de marca,
para ellos registrarla y retirarles la marca. O puede haber ejemplos, digo, utilizando ejemplos de los actuales millennials. ¿Qué le pasó a este muchacho youtuber, Wherever Tomorrow? No tenía él el nombre de su marca, lo tenía su representante, se bronqueó con el representante y murió su marca. Él pudo salir adelante, pero ¿cuánto le impactó en seguidores, en ingresos? Eso es lo que tenemos que poner en especial atención. La marca es un activo de los más importantes de la organización y tiene que estar protegida y tiene que analizar los riesgos y tenemos que saber cómo vamos a atender una situación de contingencia para que la marca no se vea impactada. Y en estos casos, hablando del término de continuidad de negocio, es cómo impido que la operación se detenga, cómo impido que el cliente se dé cuenta de que yo estoy teniendo una situación de contingencia hacia el interior y que mi marca se vea sólida ante él. Y lo acaba de decir nuestro presidente, es cómo trabajo desde esta comunicación, desde este realizar convenios con todas nuestras partes interesadas para que entiendan que en esta contingencia tanto nosotros como ustedes estamos inmersos y la colaboración y el hacer comunicación asertiva y efectiva nos van a mantener el prestigio de la organización. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Bien, para concluir, me gustaría que nos compartieras un punto de vista global. Que nos compartieras un punto de vista global en sentido de identificar de qué manera todos los involucrados dentro de dentro de un modelo de 4 hélices pueden colaborar para el tema de continuidad de negocio. Y lo pongo en tesitura porque mencionaste un punto importante que es la colaboración como parte de esa estrategia de resiliencia y de cambio en el modelo de negocio. Nosotros formamos parte de un organismo empresarial. Dentro de ese organismo empresarial convergemos academia, convergemos el sector privado, converge gobierno y estamos también generando una coexistencia con la sociedad. Entonces, desde tu perspectiva y como empresario, y me voy aún más profundo como pyme, ¿de qué manera tú, Marcelo, como pyme, puedes desarrollar una colaboración conjunta, un modelo de 4 hélices para generar continuidad de negocio? Muchas gracias, José. Mira, desde el punto de vista de la pyme, ¿cómo puedo integrar en este plan de continuidad de negocio este modelo de tetrahélice que hemos platicado previamente? Yo tengo necesidades hoy de realizar negociaciones con mis clientes para evitarme ver impactado en mis ingresos en la medida en la que ellos puedan seguirme pagando. Como bien decía nuestro presidente, las grandes hoy también tienen necesidades y también se acercan a ti a decirte, oye, podemos tener una reducción del 20, 30% de la iguala mensual y obviamente uno considerando las necesidades de las partes interesadas y principalmente en este caso de los clientes, es generar este entendimiento y estos convenios en contingencia. Por otro lado, hablando directamente en el tema de iniciativa privada, de esta colaboración en la iniciativa privada y en el desarrollo de estas cadenas de valor y de mantener estas cadenas de valor sólidas y evitar que haya un impacto mayor en el desarrollo en el desarrollo regional, literalmente, con estas empresas. Por otro lado, en el tema del gobierno, hoy sabemos que necesitamos, en muchos sentidos, ya sea porque no lo planeamos o ya sea porque sí ha sido muy fuerte el impacto de la contingencia, necesitamos el apoyo del gobierno para, en muchos sentidos, si son beneficios, si son apoyos de fomento a acceso a financiamiento, es esa parte que el gobierno a través de políticas públicas, de fomento al financiamiento, de promoción de protocolos que ayuden a las organizaciones a generar este plan de recuperación en el tiempo más corto.
hablando desde el punto de vista de la academia. Ellos son nuestros mayores proveedores de información si queremos hacerlos partícipe. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacernos, en estas mesas de trabajo, en estos workshops, pueden ser las personas o puede ser el elemento o la entidad que nos brinde información para la estadística. Es ponernos en este estatus de hacerlos colaborar en la estadística con investigadores, con colaboradores, incluso con los mismos estudiantes, para que generemos un equipo de apoyo para el banco de conocimiento o para la generación de políticas públicas o para la generación de planes durante la contingencia. Ellos son un elemento sumamente importante para la gestión de la información, para el análisis de datos. Desde este punto de vista puede ser la colaboración de la academia. Y obviamente la sociedad tenemos que voltearnos como iniciativa privada, como gobierno y como academia, voltearnos hacia la comunidad, voltearnos hacia la sociedad, identificar sus necesidades y basar nuestros planes de contingencia y basar nuestros planes de recuperación en las necesidades que también ellos tienen. Hoy hablamos de cómo evitamos el desempleo, cómo colaboramos en la recuperación económica, cómo colaboramos en la recuperación de la salud o de aplanar la curva que estamos teniendo en la pandemia. No funciona sin estos 4 elementos que participen en ella. Iniciativa privada, gobierno, la academia. Yo estoy plenamente convencido, en virtud de la experiencia, tanto en México como en otros países, de que la academia puede ser ese centro de información, ese banco de información y de conocimiento que nos permita a los tomadores de decisiones, desde la iniciativa privada, desde el gobierno, hacer este análisis, tomar la decisión e impactar directamente en la comunidad. Eso es mantener colaboración y generar un plan de continuidad que nos impida un impacto mayor y un regreso a la recuperación en menos tiempo. Perfecto, Marcelo. Pues muy completa tu respuesta y agradecido por que nos hayas compartido una visión positiva y sobre todo proactiva de cómo salir adelante de esta crisis con este modelo de continuidad de negocio. Digo, sin duda nos dejas elementos que analizar y que trabajar dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras organizaciones, pues con la finalidad de ir mesurando nuestra actividad en el sentido de cubrir cada uno de estos puntos y de esa manera estar blindados ante cualquier contingencia. Bien, con esto damos por terminado tu participación, Marcelo. Quiero agradecer a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión e igualmente destacar que se encuentra también participando con nosotros gran parte de nuestro Consejo Consultivo de COMCE Veracruz, lo cual refuerza aún más la importancia de este tema para las organizaciones y para las empresas. Y bueno, antes de cerrar la sesión, quisiera ceder el uso del micrófono a nuestros representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, quienes son nuestros grandes colaboradores en este webinar. Licenciado Mancisidor o el ingeniero Luis Cuevas, si gustan darnos un mensaje de despedida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No, bueno, pues creo que entré a tiempo, pero no podía ingresar y entré como 10 minutos tarde. Pero bueno, creo que escuché la mayor parte de la conferencia de Marcelo. Muy interesante. Sin duda dominas el tema, lo cual me da mucho gusto escucharlo. Y creo que, bueno, por ahí puse un comentario yo en el chat que creo que al final de cuentas la pregunta viene siendo ¿qué hacemos dentro de este tema de continuidad de negocio? ¿Qué hacemos o qué hace el pequeño empresario, el que tiene una papelería, la señora que tiene un salón de bellezas, el herrero, en fin, el pequeño empresario, que creo que es el que menos recursos tiene y por lo tanto tiene menos ahorros y menos herramientas, aunque coincido contigo
en temas de que, por ejemplo, el gobierno corporativo y ese tipo de cosas, pues se pueden hacer a escala, por supuesto. Y además, muchas veces es hasta más fácil, porque en una empresa grande, bueno, pues lo sabe Gerardo y muchos de ustedes, ¿no? En una empresa grande, como decía una amiga, la familia pequeña vive mejor, pero en la familia grande hay mayor discusión, ¿no? Y entonces, bueno, pues termina de ese siendo muy complejo llevar un consejo en una empresa muy grande y en una empresa chica a veces es muy sencillo. Pero bueno, la pregunta creo que es, ¿qué debe de hacer y cómo debemos de aconsejar a un pequeño empresario para que aprovechando la contingencia pueda salir fortalecido de este evento? Porque al igual que los japoneses, yo siempre soy muy positivo y creo que estas cosas deben de ser, bueno, son para mal porque son sorpresivas, porque nos metemos en terrenos desconocidos, porque no lo teníamos planeado, pero siempre debemos de salir fortalecidos y con cosas nuevas que nos mejoren, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo? Ese es, yo no quisiera cerrar, más bien yo quisiera que Marcelo nos cerrara con ese consejo así muy práctico de 3 o 4 cosas que este empresario pequeño deba de poner en práctica. Y muchas gracias a todos, pues ya me toca cerrar, pues muchas gracias a todos y felicidades a Comce por seguir haciendo estas conferencias muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, licenciado Ricardo. Lo voy a decir de este modo, en virtud de una experiencia que tuvimos realizando un programa de reconversión del comercio minorista. Y tal vez no en 4, pero sí en 3 elementos principales. El primero es la colaboración. Si hay una estructura de colaboración que les permita, un ejemplo, si ponía el ejemplo del que tiene una ferretería o del que tiene una tienda de abarrotes o del que tiene una pollería. La reconversión del comercio minorista se basaría en esta idea de colaboración en donde incluso pueden hacer compras en común para reducir costos, pueden hacer el manejo de precios establecidos. Un segundo punto podría ser precios establecidos para evitar que se impacte el mercado local o regional. Y también que la colaboración esté sostenida en grupos que sean guiados por ustedes como institución y que los guíen a tomar decisiones en común, se les dé capacitación en la administración y en la contabilidad, porque muchas veces esa es la base principal. Sigue siendo el cajón, sigue siendo saco de una bolsa para meterlo en la otra. Entonces, esta reconversión del comercio minorista basada en la colaboración y en estructuras muy, muy sencillas de administración de si gano 10 pesos, 2 son para comprar producto, 2 son para mantener el establecimiento, 2 son para hacer un inventario y otros 2 son para reinvertirlo. Pareciera mentira, pero la mayoría de la gente que tiene un comercio pequeño no le ganamos ninguno de los otros a hacer cuentas. Ninguno. Ninguno de nosotros le ganamos a hacer cuentas. Son buenísimos para la administración, pero no saben qué hacer cuando ya tienen el dinero. Entonces, una es enseñarlos a manejar sus flujos. 2, enseñarles la colaboración y no necesariamente tienen que ser del mismo ámbito de competencia. Pueden ser de diferentes ámbitos de competencia y la colaboración se puede ver beneficiada porque hacen compras en común o generan ventas en común, ya sea a otras empresas o a corporativos o a la misma comunidad, pueden hacer ventas en común. Y sobre todo, y el tercer punto que yo pondría sobre la mesa es, el primero es que manejen de mejor manera sus flujos y enseñarles a hacerlos. El segundo es el tema de la colaboración. Y el tercero y más importante, y en esto me voy a meter en Honduras y tal vez el tema pueda ser algo ríspido, pero es muy, muy, muy importante. Que los apoyos desde el punto de vista de las instituciones
no sean lisos y llanos, que les cueste algo, que les genere una necesidad de retribución, que les genere una necesidad de ponerse en marcha y de formular un compromiso con el apoyo que están recibiendo. Esos tres elementos yo creo que lograrían una reconversión del comercio minorista y a gran escala. Y permitirían desarrollo regional y continuidad de negocio. Esos serían los 3 puntos que yo pondría sobre la mesa. Bien. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, pues ya con esto les doy las gracias a todos, especialmente a ti, Marcelo. Muy interesante, lo vamos a poner en práctica seguramente aquí entre Luis y... el secretario justo también nos acompaña, ya lo vi por aquí en la tirita. Gracias a todos y Gerardo, muy amable. Gracias. Gracias a todos. Gracias, saludos a todos. Hasta luego, gracias a todos y excelente día.